Vale, pues comenzamos. Bien, vamos a empezar hablando qué es esta molécula, ¿no?, que tanto oímos hablar y es una molécula que parece que es muy valiosa, ¿no? Entonces, bueno, el glutatión es una molécula, como el agua, con tres péptidos. Vamos a imaginar, pongo ahí ese collar de perlas, que fuera como un trocito de ese collar de perlas. Si cogemos 3 perlitas de ese collar de perlas, pues vamos a tener el glutatión, porque son 3 aminoácidos, como veis ahí, la glutamina, la cisteína y la glicina. Entonces, es un tripéptido por eso, ¿vale? Y es crucial en el cuerpo humano, está compuesto por estos 3 aminoácidos, como digo, y se le conoce como el antioxidante maestro, porque tiene un papel muy importante en lo que es la defensa del cuerpo contra el estrés oxidativo, que es eso que nos hace enfermar, envejecer, y el daño causado por los radicales libres, que vamos a ir viendo un poquito qué es todo eso, ¿no? El número exacto de reacciones en las que participa el glutatión en el cuerpo es difícil de determinar, pero se estima que son cientos de reacciones. Es muy versátil y sus roles aún continúan siendo objeto de investigación en la biología y en la bioquímica, y está relacionado, pues eso, con muchísimas reacciones en el cuerpo humano. Para que os hagáis una idea de la importancia que tiene el glutatión, os diré que después del agua es la segunda molécula que más tenemos en nuestro cuerpo. Es la segunda molécula que más tenemos, o sea, tiene una ubicuidad impresionante. Bien, las funciones más conocidas. Vamos a ver un resumen, ¿no?, de las funciones más conocidas en las que participa. Pues sabemos que es muy conocido sobre todo por su acción antioxidante. Yo diría que es la función más conocida, pero también es un potente desintoxicante importantísimo. Además, también va a ayudar a la síntesis del ADN, de ese ácido nucleico donde está toda la información genética, a la síntesis de proteína, apoyo al sistema inmunológico, es súper importante para las defensas. A nivel de inflamación también muy importante. Ayuda en el metabolismo de nutrientes, transporte de aminoácidos, regulación de homeostasis, muchas funciones muy interesantes. Unas de las que son muy interesantes, que voy a mencionar algunas de ellas, podría ser pues el metabolismo de fármaco, incluyendo medicamentos utilizados para quimioterapia. Regulación de la apoptosis también. La apoptosis es cuando el glutatión, cuando una célula, se da cuenta de que está enferma, estoy enferma, pues me voy a ir de aquí, me voy a suicidar, ¿vale? Porque si me sigo reproduciendo, mi descendencia va a estar enferma. Entonces, ayuda mucho a la regulación de la apoptosis. Esto es muy importante, por ejemplo, en pacientes oncológicos o en el desarrollo de un cáncer, ¿no? Sería lo que hace que una célula, pues, ha mutado, estoy enferma, pues, apoptosis o ferroptosis, que es otro también proceso de muerte celular muy interesante. También ayuda en la regulación de la función de las mitocondrias, que son esas centrales del cuerpo de energía, las centrales donde se forma el ATP, que es la molécula de energía. Vamos a hacer un repasito de las funciones y luego las vamos a hablar un poquito más en detalle. También ayuda al equilibrio ácido-base, pues eso, los electrolitos, que haya un buen pH en el cuerpo. Mejora la función gastrointestinal, tiene un papel muy importante en la regeneración de las mucosas, que es muy importante para todo eso que oímos ahora. Pues tiene permeabilidad intestinal y por eso está, pues, incluso una artritis, ¿no?, que se relaciona con muchas enfermedades, la permeabilidad intestinal, con problemas tiroideos. Pues ayuda también a eso. Ayuda en la homeostasis del hierro, a que el hierro, pues la regulación del hierro, participa en procesos para que tengamos el hierro en perfecto estado. Y pues eso, es extremadamente versátil y esencial para que una persona tenga salud. Se representa por sus siglas GSH, como veis ahí, que significa glutatión reducido, y ese aminoácido, esa perlita que vemos en el centro que pone cis, es el aminoácido crítico porque es muy limitante, nos cuesta obtener cisteína, entonces es muy importante que lo aportemos en la dieta, ¿vale? Todo eso lo vamos a ir viendo un poquito con más detalle. Muy importante dentro del glutatión es el grupo sulfidrilo, ese grupo SH, también llamado tiol, que está presente en la molécula, y este grupito que tiene azufre, es lo que le da ese poder tan importante como molécula antioxidante, porque gracias a ese grupo tiol el glutatión es capaz de donar electrones, y cuando las moléculas dañinas conocidas como radicales libres pierden los electrones, las moléculas pierden electrones, se convierten en radicales libres. Entonces, este es el poder antioxidante del glutatión, que le devuelve ese electrón perdido.
Además, también ayuda a que regeneremos otros antioxidantes. Perdón, voy a silenciar el grupo tiol, ¿verdad? Entonces, este grupo tiol, pues, además de que es capaz de generar el estrón, que nos va a salvar esos, va a volver a hacer sustancias que se están comportando como oxidantes, a hacer las sustancias normales, moléculas normales, por ejemplo, es capaz de regenerar la vitamina C. Sí. ¿Está todo bien? Sí, que oigo a alguien. ¿Me estáis oyendo bien, verdad? Sí, sí, sí. Vale, Sí, perdón. perfecto. Vale. Vale, entonces, bueno, pues además eso, el glutatión también regenera otros antioxidantes, como estamos diciendo, la vitamina C, la vitamina E, y es capaz de volverlos a su estado natural para que vuelvan a ser funcionales. Además, también en las enzimas de desintoxicación está involucrado porque participa como cofactor, por ejemplo, con la peroxidasa para ayudar a que eliminemos el peróxido que usamos para matar virus, bacterias, y ayuda a que mantengamos un ambiente celular reducido, que es muy importante. Eso significa que tengamos muchos electrones disponibles ahí por si llega una sustancia, un radical libre y llega la vitamina C y tiene que perder ese electrón, lo vuelva a recuperar. Todo eso lo hace el glutatión gracias a ese grupo SH sulfidrilo que es tan importante, que ahora veremos qué es lo que nos lo aporta en la dieta, ¿no? Entonces, ahora que no estaba, vale. Otra función muy importante también es en la formación de la estructura terciaria de las proteínas. Las proteínas son macromoléculas esenciales para la vida y están formadas por muchas cadenas de aminoácidos. Vamos a imaginar que era ese collar de perla, ¿no? Pues todas esas perlitas son los aminoácidos y si lo estiramos, esa es la estructura primaria de la proteína, es la secuencia lineal de los aminoácidos. Y esta secuencia es única de cada proteína y es lo que le da su identidad. Luego tenemos la estructura secundaria que va a empezar, pues hay una disposición espacial de los aminoácidos, que esto se hace pues gracias a uniones que se dan entre ellos y entonces podemos tener el alfa hélice o beta o lámina beta. Bueno, estas son estructuras que va teniendo la proteína para conseguir llegar a la estructura terciaria, que es la que más nos interesa, porque esta es la que le da su función biológica y su actividad. Si la proteína se desnaturaliza y vuelve a ser ese collar de perlas de estructura primaria, va a perder su función, no es capaz de funcionar. Entonces es muy importante. Y luego hay otras proteínas que son capaces también, solo porque ya lo sepáis que estáis puestos, de unirse entre ellas, como la hemoglobina, y formar una estructura cuaternaria. Pero bueno, la más importante y la que nos va a interesar más es la estructura terciaria. Y en esta estructura terciaria, pues intervienen muchos grupos, pero entre ellos, pues también este grupo que os digo que es tan importante, que es el enlace disulfuro, que es la unión de entre dos azufres. Y bueno, pues es muy importante porque se va a realizar entre dos cisteínas cercanas, que era ese aminoácido del glutatión. Y eso pues va a ayudar a estabilizar esa estructura terciaria que es tan importante para que nuestro cuerpo funcione, porque proteínas son todo, ¿vale? Vamos a ver la importancia que tienen estas proteínas. Si una proteína pierde esa estructura, pierde su función. Y proteína, como os digo, es todo. Son las hormonas, son las enzimas, es el pelo, son las uñas. Estructuralmente somos proteína, ¿vale? Y necesitamos esa materia prima que obtenemos a través de este grupo azufre del enlace sulfidrilo que nos aporta la cisteína para poder mantener esa cadena terciaria. Por lo que vemos entonces, no solo el glutatión va a necesitar estos grupos sulfidrilos tan importantes, estos enlaces disulfuros entre los azufres, hay muchas proteínas y para que os hagáis una idea de lo que conseguimos aportando cisteína en la dieta, una cisteína que sea asimilable y absorbible, vamos a dar un repaso de todas las proteínas más importantes, porque hay muchas más que necesitan estos enlaces. Pues mira, la insulina, que sabéis que es la hormona que produce el páncreas, que es fundamental en el metabolismo de la glucosa. Las inmunoglobulinas, que son las proteínas del sistema inmunológico, ¿no? Que necesitamos para defendernos, también necesitan estos puentes. La queratina, que es la proteína que se encuentra en los tejidos, en las uñas, en las plumas de los pájaros, también en la piel, en el cabello. La fibrina, que es una proteína muy importante para todo el tema de la coagulación, también el colágeno, que es la proteína del tejido conectivo, ¿no? La piel, los tendones, los huesos, todo necesita colágeno y vamos a necesitar esos puentes sulfidrilos. La elastina, que es una proteína que le da elasticidad a los tejidos.
Y luego, pues, por supuesto, glutatión peroxidasa, que es una enzima fundamental en el sistema antioxidante, pues también necesita glutatión para estos grupos sulfibrilos. La superóxido dismutasa, que es otra de las enzimas importantes en todo el tema de los antioxidantes, de los radicales libres, factores de coagulación, etcétera, ¿vale? Los enlaces disulfuro que nos aporta la cisteína, solamente la cisteína, son esenciales para mantener la estructura y la función de las proteínas. Por tanto, hay que asegurar una dieta alta en cisteína o asimilable, ¿vale? Porque no solamente nos hace falta para tener glutatión, que es muy importante, sino toda esta batería de proteínas que estamos viendo. Bueno, es muy importante también la cistina. Venga a hablar de la cisteína, que es el aminoácido libre. La cistina es la forma, el segundo que veis aquí, es la forma oxidada de la cisteína. Se va a romper esos puentes, bueno, no se rompe, se forma un puente, pierden los hidrógenos y se unen los dos azufres y entonces, pues, la cistina es una forma que es menos soluble, pero no se oxida con la facilidad que se oxida la cisteína. Entonces, es una fuente de almacenamiento. Nos va a servir para almacenar cisteína y cuando sea necesaria la liberamos. Que la necesitamos para glutatión, pues rompemos ese enlace de los azufres, metemos un hidrógeno y ya tenemos. Es muy sencillita la reacción. Ambos aminoácidos son súper importantes para todo el tema de desintoxicación y todo, ¿vale? Y todo el tema también antioxidantes para que el glutatión y todas estas otras proteínas puedan trabajar bien. Y las tenemos que aportar y las tenemos que absorber porque es muy importante también que las podamos absorber y para ello es muy importante que tengamos una buena función intestinal, una buena función digestiva. Eso, una mucosa que sea semipermeable, que deje pasar aquello que nos interesa, pero no aquello que no nos interesa. En el cuerpo humano no existe una reserva significativa de estos aminoácidos, ese es también uno de los problemas que tenemos. No tenemos un órgano como, por ejemplo, tenemos en el hígado, que tenemos reserva de glucógeno, o en los músculos, o en la grasa que almacenamos también, ¿no? Sabemos que almacenamos grasa. No, nosotros no almacenamos cistina ni cisteína, no tenemos una hucha que podamos romper de repente y decir, pues voy a coger unas cuantas cisteína que me hace falta para formar el glutatión. Sin embargo, sí sabemos que hay una pequeñita reserva intracelular de las cisteínas que está en las células, dentro de nuestro cuerpo, una pequeña reserva. Entonces, debido a la falta de almacenamiento significativo de la cisteína y de la cistina, pues el cuerpo va a depender de la ingesta regular, tenemos que ir tomándolo cada día para tener satisfecho todo esto que nos hace falta, todas estas proteínas que hemos visto, ya digo que no solo el glutatión, para poder funcionar bien. Porque es muy importante la concentración de glutatión. Me detengo un momento rápidamente para que veamos cómo va variando. Los niños pequeñitos, los recién nacidos y los bebés, pues van a tener relativamente valores más bajitos en comparación con los adultos, pero sí sabemos que es el hígado el órgano con el que más glutatión nace y a medida que van creciendo en la infancia y la adolescencia, pues empieza a aumentar. Y luego, pues ya en los adultos jóvenes y mediana edad, pues es cuando alcanzamos los valores más altos. Y en la senescencia, pues es común observar una disminución gradual de los niveles de glutatión en comparación con la adultez temprana. Y bueno, pues esta disminución de estos niveles de glutatión parece que se ha relacionado con el envejecimiento y con diversas enfermedades que están también relacionadas con la edad. La buena noticia es que podemos ayudar en cualquier edad o en cualquier condición a mantener los niveles de glutatión y vamos a ver cómo. Entonces, el glutatión, pues también tenemos que hablar de su ubicuidad porque es que se encuentra en todas las células del cuerpo. La concentración va a variar entre distintos tejidos y órganos. Es donde más alta es, aquí lo vemos, son estos órganos que vemos aquí, que son el hígado, los riñones, las células del sistema inmune y los pulmones. Fijaros que son realmente los filtros, son los filtros y las defensas. Si los filtros y las defensas son las células que más glutatión tienen, imaginaros la importancia, ¿no? Esto hace una idea de la importancia que tiene. Porque si el sistema inmune está bien, no hay cáncer, detecta la mutación, detecta el virus, detecta la bacteria, no te vas a poner malo si tu sistema inmune está bien. Y si no acumulamos toxinas, nuestros filtros funcionan bien, tampoco vamos a enfermar. La ubicuidad del glutatión en el cuerpo es algo muy importante y nos da
un reflejo, ¿no? Pues de esas más de 1.500 funciones que parece que tiene y que son tan importantes. Y esta ubicuidad también va a subrayar la necesidad de mantener niveles adecuados, como os digo, para garantizar pues, ese funcionamiento y tenemos que aportarlo, no me cansaré de decirlo. Luego también, solo por curiosidad, porque yo soy bióloga de primera carrera y me encanta y he investigado mucho, entonces, bueno, las que menos glutatión tienen, fijaros, son los eritrocitos, que son esos glóbulos rojos que vemos aquí a la derecha, que son células que pierden el núcleo para poder llevar mucha hemoglobina, pero aún así tienen glutatión, aunque no haya muchas reacciones metabólicas en ellos para prevenir la oxidación de la hemoglobina, ¿vale? O sea, que tienen también glutatión. Las células epiteliales de la piel parece que es porque están muy expuestas a radiaciones, entonces tienen glutatión bajito, pero parece que es porque lo gastan mucho, porque lo necesitan mucho. Y también las células neuronales, que parece también que pueden tener niveles relativamente más bajos, sin embargo, expresan muchos transportadores de glutatión, así que cuando lo necesitan lo pueden pedir fácilmente, ¿no? Digamos. Pero a pesar de que tienen los niveles más bajos, todas tienen glutatión, tienen una ubicuidad sorprendente, está en todas las células del cuerpo. Otra cosa importante que hace el glutatión, que es su función de la más conocida, ¿no? Yo diría, pues es el tema de ese mecanismo antioxidante que realiza, que para hablar de esto, pues hay que hablar de los radicales libres, del estrés oxidativo, ¿no? El estrés oxidativo se produce cuando hay un desequilibrio entre la producción de radicales libres, de los ROS, de las especies reactivas de oxígeno que se llama, y la capacidad del cuerpo para eliminarlos, ¿vale? Aquí lo vemos en el tomate, ¿no? Vemos como un tomate pues va envejeciendo, digamos, y va llenándose de radicales libres hasta que ya pues desaparece prácticamente. Entonces, bueno, algunas enfermedades que están relacionadas con el estrés oxidativo, para que veáis también la importancia de mantener un nivel de antioxidantes adecuados, pues son las enfermedades cardiovasculares, las primeras causas de muerte, prácticamente el cáncer, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas también, la diabetes también se relaciona mucho con el estrés oxidativo, las enfermedades pulmonares, las enfermedades hepáticas, las autoinmunes, pues todas estas en las que el glutatión, los órganos en los que el glutatión era muy abundante, pues obviamente, ¿no? También enfermedades oculares, en la degeneración macular, en la catarata, en las enfermedades inflamatorias también puede agravar una inflamación crónica si tenemos más estrés oxidativo, pues por ejemplo colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. El estrés oxidativo y la toxicidad pues están interrelacionados. La exposición de sustancias tóxicas, pues productos químicos, metales, va a hacer que tengamos más oxidación y aumenta el riesgo de desarrollar todas estas enfermedades. Entonces, pues eso, la prevención de estas enfermedades implica reducir la exposición a esas toxinas, pero también una dieta rica en antioxidantes y para ello tenemos que aportar pues precursores de estos antioxidantes. Los radicales libres, que son esas moleculitas que causan ese estrés oxidativo, pues son moléculas que están inestables. Lo que decíamos antes, han perdido los electrones de las últimas capas y se vuelven malas, empiezan a dañarlo todo. Entonces, pues estas moléculas que conocemos por ROS, pues aunque les tengamos tanta manía, tenemos también que decir que son importantes en su justa medida, porque en ciertas circunstancias los radicales libres actúan como moléculas muy necesarias y vemos rápidamente esas funciones que tienen cuando están en un nivel adecuado. Son mensajeros intracelulares, pueden ayudar a que se activen o se desactiven ciertas rutas específicas. Además, en la inmunidad, los radicales libres, como el óxido nítrico y el peróxido de hidrógeno, son producidos por el sistema inmune para combatir patógenos. Nos ayudan a matar virus y bacterias. Igual que nos hacen daño a nosotros, esos radicales libres también dañan a los patógenos. Entonces, los necesitamos. Y nos ayudan también en respuesta al estrés. Hay veces que cuando tenemos un estrés, un poquito de estrés puede activar los sistemas antioxidantes. Mucho estrés ya no, ¿vale? Entonces, cuando los radicales libres están presentes en exceso o no se regula adecuadamente el nivel, pues es cuando causan daño y es cuando pueden contribuir a todas estas enfermedades. El estrés oxidativo resultante del desequilibrio entre esa producción de radicales libres y la capacidad antioxidante del cuerpo es lo que daña el ADN, lo que daña las proteínas y lo que daña los lípidos y al final pues lo que nos hace enfermar. Y rápidamente, pues vamos a ver las fuentes, ¿no?, de radicales libres. Nosotros para vivir vamos a generar sí o sí, porque si no, no viviremos radicales libres, pero también tenemos que eliminarlo. Entonces,
algunas fuentes de radicales libres endógenas las producimos cuando respiramos. Simplemente la respiración, pues en la cadena de transporte de electrones de la mitocondria se van a generar radicales libres, ¿vale? Y lo necesitamos porque si no respiramos, entonces lo malo es que se generen muchos, ¿no? Con lo que os digo. En la inflamación, como os digo, también los glóbulos blancos, perdón, van a liberar radicales libres para combatir patógenos. En la autooxidación del cuerpo, como las grasas insaturadas, que cuando tienen ya que autooxidarse, pues también generan radicales libres. Todo eso, en la actividad física también vamos a generar radicales libres. Pero si estamos sanos y con un buen nivel de antioxidantes, con esos podemos, con las fuentes endógenas podemos. Con los que no podemos ya a lo mejor que empieza a haber un desequilibrio es cuando llegan las fuentes exógenas, como un exceso de radiación ultravioleta, como el tabaco del humo del cigarro, que también genera una gran cantidad de radicales libres, los contaminantes ambientales, la exposición a contaminantes atmosféricos, pues también la dieta también y la oxidación de los alimentos. Cuando nosotros hacemos la digestión para nutrirnos, también vamos a generar radicales libres. Y los medicamentos también, muchos medicamentos, algunos pues, antiinflamatorios no esteroideos, antipsicóticos, la quimioterapia en sí también genera un montón de radicales libres. Para enfermedades cardiovasculares, antivirales y antibióticos, todos esos medicamentos también pueden generar radicales libres. Entonces, el equilibrio, ¿vale? Es lo importante. Tenemos que poder combatir esos radicales libres que vienen de fuentes exógenas que ya nos están cargando demasiado. Y para eso, pues eso, el equilibrio es la dosis, lo que hace el veneno, ¿no? Es lo que vemos en esta diapo. Y también es importante que hablemos de los sistemas antioxidantes. El organismo cuenta con sistemas antioxidantes que son enzimáticos y no enzimáticos. Los diferencio porque el glutatión entra dentro de los no enzimáticos. Bueno, los enzimáticos son sobre todo estos tres, la superóxido dismutasa, que es la que elimina el peróxido de hidrógeno, que lo necesitábamos para combatir virus. Esta no tiene tanto que ver el glutatión, pero bueno, trabaja en conjunto también con la glutatión peroxidasa. Esa sí, la segunda sí utiliza como cofactor al glutatión para poder neutralizar también peróxido de hidrógeno. Y luego tenemos la catalasa, que es la que descompone el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno y se encuentra pues también en muchas células del hígado. Todas estas enzimas están mucho en hígado. Bueno, en los enzimáticos, como vemos, participa el glutatión, pero en los no enzimáticos, pues es que es uno de los más importantes porque ya el glutatión en sí entraría como el antioxidante, como os digo, maestro, que puede donar electrones y es el de los enzimáticos, pues yo diría el más importante porque además ayuda a que los demás se regeneren, ayuda a regenerar la vitamina C, la vitamina E. Todos estos, no me voy a detener en ellos, selenio, ubiquinona, la Q10, los estrógenos, ácido úrico, todo esto son antioxidantes no enzimáticos. Y trabajan todos en conjuntos para mantener un equilibrio. También, muy importante, una dieta equilibrada, ¿no? Que incluya todos estos antioxidantes, porque la vitamina C, la vitamina E, también la tenemos que aportar. Y quiero hablaros de algo importante, que es la importancia de un factor que se llama NRF2, porque tiene también que ver con la dieta, y que regula todo este sistema antioxidante del cuerpo. No lo voy a explicar muy en detalle. Hay una proteína que veis ahí arriba, que es la KIT1, la KIT1, que es muy rica en cisteína y actúa como un inhibidor del NRF2. También necesitamos la cisteína para esa proteína. Entonces, bueno, cuando hay un estrés oxidativo, pues deja que el NRF2 se libere de ese complejo y va a ponerse a fabricar el cuerpo pues toda esa batería de enzimas antioxidantes que necesitamos. Es muy importante. Y lo podemos activar. Nosotros podemos con la dieta activar este factor tan importante en esa cadena de antioxidantes y lo podemos hacer pues aumentando el consumo de todos estos alimentos que ya conocemos seguramente muchos por su acción antioxidante, ricos en fitoquímicos, que son, por ejemplo, la cúrcuma, que nos aporta curcumina, el brócoli, que nos aporta sulforafano, el resveratrol, los arándanos, las uvas, perdón, que nos aportan resveratrol y arándanos. El ejercicio también puede inducir un poco de estrés oxidativo y activar el NRF2 porque necesitamos, pero en moderado, siempre todo moderado, ¿no? Un exceso de ejercicio ya podría generar demasiado estrés oxidativo. Y luego, pues también el ayuno intermitente es otra técnica que podemos hacer para activar el NRF2. Y pues el estrés moderado también podría, un estrés momentáneo, no continuo, también puede activar el NRF2 y por supuesto pues los precursores del glutatión.
que es lo que vamos a pasar ahora también, pero vamos a ver también algo muy importante, que es, tenemos otro mecanismo también en el cuerpo para aumentar el glutatión, y no quiero dejarlo pasar porque no solamente tenemos que aportar la cisteína, también nosotros somos capaces de regenerar el glutatión que ya hemos usado, que se ha oxidado, y es una característica crucial en muchas células también, esa regeneración después de donar los electrones y quedarse, pues, que ya no sé cómo funcionar como antioxidante, ¿no? Digamos, pues pasa una forma oxidada que se escribe como veis aquí, GSSG, y esa forma, pues, hay una vía que es capaz de generar otra vez el glutatión como nos interesa, que es el glutatión reducido, que es la vía de las pentosas fosfatos, que es muy activa en el hígado porque, como vemos, es el órgano donde más glutatión encontramos, y trabaja en el citoplasma de las células y es muy importante para generar el poder reductor que necesitamos en todos los procesos de regeneración del glutatión. Y bueno, pues no me detengo en la vía, pero sí quería decir que es fundamental también para que mantengamos el glutatión en su forma reducida, y que se hace en el citosol, que por cierto, comentar que el citosol tiene un pH alcalino y es muy importante que este pH se mantenga para que las enzimas puedan trabajar bien. Todo esto es un equilibrio. No me vale aumentar un montón el consumo de cisteína, pero hacer todo muy mal, porque entonces me va a faltar el pH que necesito para poder fabricar todo esto. Es muy importante esto porque sabemos también que la célula es impermeable al glutatión, en cierto modo. Podemos tener mucho glutatión en circulación, pero la célula lo que recibe bien es los aminoácidos sueltos para poderlo formar ella intracelularmente. Y entonces, pues, tenemos que atravesar la membrana, que sabemos que es impermeable, y se puede hacer porque el organismo es muy listo, ¿no? Y tiene transportadores. Entonces, a ver, que me estoy un poco evadiendo. Las células no son completamente impermeables al glutatión, pero el glutatión se encuentra en su mayor parte en el interior de la célula y le es difícil salir de la célula hacia el sentido inverso. Entonces, hay transportadores que sí pueden ayudar, pero para que estos transportadores funcionen bien es importante eso, que mantengamos un pH alcalino en el citosol, en lo que es ese líquido intracelular que baña todos los organulitos que hay en las células. Y bueno, pues esos transportadores no me voy a detener tampoco, pero lo que sí se puede hacer con menos dificultad es el sentido inverso, ir desde el citosol al espacio extracelular, salir del dentro de la célula e irse hacia el hígado. Y allí va a llegar y se va a encontrar una enzima que seguramente sí que os suena, porque se suele pedir en las analíticas muchas veces con la GPT, la GGT, que es la gamma-glutamiltransferasa, que lo va a descomponer de nuevo en aminoácidos para ser capaz de ir de nuevo a las células a volverse a formar. Y es muy importante también esta enzima, y además está involucrada en el metabolismo del glutatión y nos puede dar una idea cuando la vemos alta, no solamente de que haya algo en el páncreas, en el hígado, en los órganos donde la solemos tener, sino que haya un exceso de oxidación y el cuerpo te esté pidiendo más antioxidantes, ¿vale? Quería comentar eso porque me pareció muy interesante. Y con esto cierro el tema de los oxidantes y nos vamos a otra función también muy conocida del glutatión, que es la función de desintoxicación. Es la segunda más conocida, yo diría. El glutatión es capaz de unirse a las sustancias tóxicas y a través de esa unión facilita que esta sustancia se elimine mejor. Se forma un complejo toxina-glutatión que se va a ir por medio de, pues, por la orina y por la bilis principalmente. Y todos estos compuestos tóxicos que somos capaces de eliminar, pues son los ROS, los compuestos reactivos de oxígeno, los metales pesados, los productos de desecho metabólico que producimos nosotros, pues porque nos hace falta para respirar, para la digestión. Los compuestos químicos tóxicos también los elimina el glutatión muy bien, pues pesticidas, químicos industriales, medicamentos y drogas también ayuda a eliminarlos del cuerpo. Los productos presentes en el aire que vienen a través, hemos visto que el pulmón también expresaba muchos receptores y tenía mucho glutatión. Y los carcinógenos, por supuesto, también esas sustancias que pueden hacer que una célula mute y termines teniendo un cáncer. Algo que me interesa también mucho es su gran capacidad en este tema de la desintoxicación, de eliminación de metales pesados, especialmente es relevante su protección contra el mercurio, ¿no? Que es este metal pesado que desgraciadamente tenemos tanto en los pescados azules, en las amalgamas,
y que vemos tantas veces alto, pues yo diría que es de los mejores quelantes. Y bueno, pues eso, una intoxicación de metales, pues sí puede ser una intoxicación aguda, crónica, o cuando va más se acumula en tejidos y órganos y puede atacar hasta el sistema nervioso central y puede ser muy dañina y además cuesta mucho a veces de eliminar. Y bueno, también se relacionan con cáncer, los metales, con problemas reproductivos. Así que la eliminación de metales del cuerpo es un proceso muy importante que involucra, como sabéis, sobre todo al hígado, que como vemos es el órgano que más glutatión tiene. También los riñones intervienen mucho en esta eliminación y es importante, pues eso, además de incluir quelantes como como el glutatión, que lo tenemos que aportar, pues aportando pues los precursores. Y es importante destacar también que el glutatión no elimina todo esto por sí solo. Hay una serie de factores que también van a influir, pues como la salud general, la genética, todo puede influir un poquito, la exposición, la dieta y procesos metabólicos. Y el glutatión trabaja en conjunto con otros sistemas de desintoxicación, que a mí me gusta mucho y lo quería nombrar porque creo que también que hacen un tándem muy bueno, el citocromo P450, que ayuda a que a través de los riñones y el hígado eliminemos muy bien las toxinas. Y este en concreto sabemos que se puede activar muy bien a través de la dieta, eligiendo buenos alimentos, y volvemos al sulforafano. Aquí pues podemos ver eso, comiendo fitoquímicos presentes en frutas, el sulforafano, antioxidantes, minerales como el zinc. Todo esto va a ayudar a que activemos esta ruta tan interesante que también creo que juega un papel muy importante en la salud, el P450. Y bueno, pues al final todo nos va llevando por el mismo camino. Y bueno, pues también destacar la importancia tan grande que tiene en el hígado, si todavía no ha quedado claro, ¿vale? Que es el órgano donde más glutatión hay y nos va a ayudar a eliminar las toxinas. Y también, pues hablar, para no extenderme mucho rápidamente, del sistema inmunológico, donde también hemos visto que juega un papel muy importante porque ayuda a regular la respuesta inmunológica. Y cuando digo regular, eso es muy importante, porque si una persona tiene un problema autoinmune, no pasa nada porque el glutatión no lo va a aumentar las defensas ni se las va a disminuir, se las va a regular, ¿vale? Hay una regulación. Si los tiene que subir, los sube, y si los tiene que bajar, los baja. Entonces, eso es muy importante. Además, protege a las células del sistema inmune, sobre todo a los linfocitos T, que son esenciales en cualquier infección. Modula la inflamación, como ya hemos visto. Y además es importante también en situaciones de estrés inmunológico. Porque cuando hay mucho estrés, estás expuesto a algo, pues una enfermedad, pues agotas la reserva de glutatión. Entonces, tienes que aportar más, ¿no? Entonces, ahí sí que sería, cuando el paciente ya ha perdido su salud, súper importante que no nos falte pues este antioxidante maestro que es tan importante. Y luego también importantísimo, que más o menos lo vimos al principio, es mantener al ADN bien. El ADN es esa molécula que tiene toda la información genética y que, bueno, pues es esencial para prevenir daños, mutaciones, para prevenir el cáncer y muchas cosas. Y el ADN pues necesita ese efecto antioxidante del glutatión para evitar, pues eso, mutaciones genéticas, envejecimiento prematuro, mayor riesgo de enfermedades hereditarias, porque tú puedes tener una enfermedad escrita en tu ADN hereditaria, pero tal vez nunca la expresas. Y ahí está la epigenética que lo demuestra, cómo podemos silenciar genes para que nunca se nos expresen. Y aunque tengamos el gen que nos da mucha probabilidad de cáncer de mama, que nunca se exprese, ¿vale? Y eso, pues ahí está la epigenética y con antioxidantes como el glutatión somos capaces de silenciar esos genes, súper importante. También la síntesis de proteína, que sabéis que ya lo vimos, las proteínas eran las proteínas de la piel, es del pelo, es la hemoglobina la que transporta el oxígeno y es todas las funciones del cuerpo las hacen proteínas. Y el glutatión es muy importante. Sin niveles adecuados de glutatión, pues las proteínas van a perder esa estructura terciaria y se quedan sin su función, que como vemos es muy importante. Entonces podemos tener problemas de piel, problemas en el pelo, porque tiene mucha queratina, que era la proteína que vimos, las uñas frágiles, que nos cueste más trabajo cicatrizar, el sistema inmune, o sea, empezamos a perder literalmente la salud, ¿vale? Aquí veíamos pues eso, todo lo que al no tener bien estas proteínas puede pasar, ¿no? El músculo también necesita muchísimo glutatión. Otra función del glutatión es la de la energía. El glutatión también es fundamental porque va a proteger, esas son las mitocondrias, esa fotito rosa, ese orgánulo donde se produce la energía del cuerpo. La energía se produce ahí, que es el ATP, se mide en forma de ATP. Y él las protege de la oxidación. Entonces, muy importante. Además,
el 90% del glutatión se sintetiza en el hígado, pero el otro 10% se sintetiza sobre todo en las mitocondrias, ¿vale? Entonces, ahí nos damos una idea de lo importante que es también para esta función, perdón, el 90% se sintetiza en el citosol, ¿vale? Sobre todo en hígado, pero en el citosol, no en el hígado. Es el espacio extracelular, el liquidito que baña las células, pero el otro 10% solamente es en mitocondria. Entonces, a mí eso me parece muy interesante porque nos da una idea de lo importante que es también para la energía. Ayuda también a regular la integridad, que la mitocondria esté bien. Y bueno, pues eso, importantísimo también, no genera energía en sí mismo, pero es esencial para mantener a estos orgánulos, a estas mitocondrias en buen estado para producir energía y que estemos bien. Y las enfermedades relacionadas con bajo nivel de glutatión, ¿vale? Antes las que vimos eran relacionadas con el sulfitrilo, con el grupo, pero estas son relacionadas con niveles bajos de glutatión, que más o menos pues las mismas, pero ya aquí podemos ser un poco más concreto y vemos que hay bajos niveles de glutatión en trastornos neurológicos, en cáncer, en enfermedades hepáticas, trastornos neuropsiquiátricos como el TDAH, todo, esclerosis múltiple, lesiones, alergias, es que te pones gastrointestinal, todo tipo de enfermedades, ¿vale? Aunque yo realmente creo que cualquier patología, aquí quiero hacer un paréntesis, que curse con inflamación o toxicidad o alteraciones autoinmunes, cualquier persona que no se sienta bien va a poder beneficiarse, estoy segura, de suplementar sus precursores de glutatión, porque ya os digo, desde infertilidad, problemas digestivos, problemas menstruales, todo, ¿vale? Porque no existen enfermedades realmente, sino para mí existen enfermos y bueno, pues una persona para mí enferma cuando empieza a no poder eliminar toxinas, cuando empieza a congestionar sus filtros, porque los radicales libres empiezan a dañarlo todo, cuando su sistema inmune no es capaz de eliminar bien las toxinas, los virus, las bacterias, y donde aparezca el daño, pues te ponen la etiqueta, ¿no? Si aparece en la piel, pues es una dermatitis, si aparece en el hígado, pues es una hepatitis o es una cirrosis, pero realmente si nos vamos a la célula como una célula enferma, al nivel más bajito, digamos, de la enfermedad, pues todas las células se enferman porque pierden su capacidad de detoxificar, porque pierden su capacidad de eliminar antioxidantes y entonces, pues eso, cualquier patología se va a beneficiar. Y a mí, como me gusta mucho la microbiota, porque realmente yo me considero especialista en problemas digestivos, pues también me he puesto a investigar y es sorprendente cómo el glutatión y la microbiota también hacen un tándem súper chulo. La microbiota es toda esa cantidad de bacterias, virus, arqueas que tenemos en nuestro intestino y que tiene también mucho que ver con el glutatión. Por ejemplo, sabemos que las lactobacillus son cepas que se han relacionado con la producción de cisteína, que es este aminoácido limitante. Entonces, tenemos esa pequeñita reserva celular, pero también tenemos esa pequeñita reserva con nuestra lactobacillus si está en un buen nivel, ¿vale? Porque luego, pues eso, es que hay tantos problemas digestivos que también esto tela, ¿no? Las bifidobacterias también han demostrado capacidad de aumentar la biodisponibilidad de la cisteína. No la producen, pero la hacen más disponible. Los enterococos también son capaces de producir cisteína, súper interesante. Y luego la Arquemansia municifila, que está muy de moda, pues también ayuda mucho porque es capaz de bajar la inflamación y ya sabemos que la inflamación aumenta el estrés oxidativo, radicales libres y también de algún modo pues interactúa con el glutatión. Tienen efectos recíprocos la microbiota y el glutatión. Y bueno, pues eso, como os digo, puede influir también mucho en la salud intestinal. A más glutatión, mejor salud intestinal y a mejor salud intestinal, mejor vamos a tener los niveles de glutatión porque vamos a tener más precursores. Y enfermedades relacionadas, pues está investigando conexiones entre eso, la microbiota, la inflamación y trastornos. Pero bueno, esto es un tema que está todavía muy en estudio, pero bueno, os puedo decir que seguramente que con el tiempo, pues estoy segura que a medida que la investigación avance es muy posible que lo comprendamos mejor, pero que también haya mucho en este tema, microbiota, glutatión. Y luego, pues también estamos ya, a ver cuánto me queda, porque estoy a -10, pero bueno, yo no tengo problema en quedarme un poquito más. La producción endógena del glutatión también es importante para mantener los niveles óptimos nosotros
pues somos capaces, además de reciclar el que hemos usado, además de todo lo que hemos estado viendo, de producir glutatión de forma endógena, ¿no? Y como vimos al principio, pues eso implicaba 3 aminoácidos, que es la glicina, la cisteína y la glutamina. Y eso ocurre en todas las células y para eso tenemos que comer glutatión o también la microbiota, como hemos visto, no nos vamos a olvidar. Y también es importante saber que la cisteína también es capaz de producirse, me gustaría dejarlo claro, a través de otro aminoácido que es la metionina, a través de un aminoácido que se obtiene sobre todo del ajo, de la cebolla, del huevo, en fin, de los productos lácteos también, y se puede obtener a través de un proceso de transulfuración que implica el SAMe, el famoso SAMe. Y entonces, bueno, este proceso de conversión de metionina en cisteína es importante también porque ayuda también, es como también otro almacenamiento de la cisteína, como la cisteína, porque cuando nos hace falta, pues podemos transformarlo, ¿vale? Entonces, la metionina también es importante, aunque tampoco debemos tomar demasiada metionina en la dieta porque compiten por los transportadores. Todo al final es un equilibrio, ¿vale? Es que la metionina, además, el exceso de metionina se relaciona con envejecimiento. Entonces, es también muy interesante este tema porque el exceso de metionina, un poquito de metionina en la dieta nos va a ayudar a tener más cisteína, pero mucha metionina nos va a hacer que no tengamos cisteína porque va a inhibir, va a ocupar todos los transportadores ellas. Entonces, bueno, es como un efecto leve, pero en exceso se convertiría en lo contrario, ¿vale? Pero lo quería también aclarar porque es otra forma también que tenemos de aumentar la cisteína. Y también es importante eso, pues que los aminoácidos, algo que les pasa a ellos es que compiten, todos quieren entrar. Hay una competencia siempre, por eso cuando tomas glutamina o algún aminoácido intentas separarlo de las comidas, porque si no vas a disminuir su absorción. Entonces, pues este tema, pues, ambos compiten. Y tampoco podemos hacer una dieta demasiado alta en metionina por eso, ¿vale? Además, un exceso de metionina también puede aumentar la oxidación porque se transforma en homocisteína, que sabéis que daña células endoteliales y, bueno, puede dar problemas cardiovasculares, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver, repasando. Algo importante también de la cisteína es que pertenece al grupo de los aminoácidos que son más sensibles al calor. ¿Esto qué significa? Nosotros, si la cisteína se calienta mucho, pues que es la mayoría de las veces cuando cocinamos, calentamos y cocinamos, servimos o al horno, lo que sea, ¿no? Calentamos la comida, pues vamos a hacer que esta cisteína se desnaturalice, que ya entendimos que era que perdía su función. Si una proteína se desnaturaliza es que ha perdido la estructura terciaria y pierde su función. Entonces, es termolábil, ¿no? Que es la palabra. Cuando cocinamos, pues eso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la solución podría ser comer el alimento crudo, por ejemplo. Sabemos que el huevo es cisteína, pues si te haces una tortilla, no lo cocines demasiado, ¿no? Podría ser una solución. Lo que pasa es que también en el estómago los jugos gástricos también la pueden degradar. Entonces, hay un ambiente ácido y también la pueden degradar. Entonces, esta limitación en la disponibilidad de la cisteína es lo que ha hecho que estudien mucho, los investigadores llevan muchos años viendo cómo podemos aumentar el glutatión porque vemos que es muy inestable, se pierde porque cocinamos los alimentos, porque después está el ácido del estómago. Entonces, pues, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta que la cisteína se oxidaba, ¿no? Y los investigadores lo que se les ocurrió fue añadirle a la cisteína un grupo acetilo y hicieron lo que se llama el NAC, que es la N-acetilcisteína, que va a proporcionar cisteína y se ha usado mucho tiempo y se sigue usando, pero tiene también sus contraindicaciones y sus límites, ¿no? Entonces, hay factores también que van a intervenir en los niveles de glutatión, aparte de esto, ¿no? de la limitación de la dieta de la cisteína, que son la edad, el estrés, la enfermedad y la exposición a toxinas y agentes oxidantes, la dieta y los precursores y la microbiota, como hemos visto antes, ¿no? Y algo también muy importante, como hemos visto al principio, para resumir, y con la dieta que vamos a conseguir, es la importancia del pH en la síntesis del glutatión. Bueno, es muy importante la dieta, os hago un resumen porque hay precursores del glutatión, como hemos visto, la cisteína, pero también necesitamos el azufre para formar esos enlaces sulfidrilos, entonces eso sí lo podemos aportar mejor con la dieta, por ejemplo, aportando espárragos, espinacas, aguacates, todo lo que tenéis aquí, semillas, nueces, pescado, carnes,
con eso aportaríamos otros precursores del glutatión que sí se absorben bien. Pero para llegar al punto de qué hacemos con esa cisteína que cuesta tanto absorberla y que cuando cocinamos los alimentos la perdemos, pues tenemos que pararnos un momentito solo a explicar la composición de la leche de vaca o la leche he puesto de vacasa, perdón, me estoy dando cuenta ahora, o la leche humana también tiene una composición, bueno, no igual, pero parecida, en proporciones distintas. Entonces, pues tenemos agua, ¿no? Lo que más tiene la leche obviamente es agua, tenemos grasa, tenemos lactosa, pero también tenemos mucha no, pero tenemos proteína, ¿no? No es lo que más tiene, pero tenemos proteína. Hay unas que son las caseínas, que esas no nos interesan tanto porque además nosotros no las reconocemos como propias y son las que producen muchos problemas a nivel del sistema inmune, pero también tenemos el suero, que es la parte de la proteína de la leche que nos va a interesar, ¿vale? El suero de la leche, pues es donde está esa cisteína, que es tan interesante, que nos va a ayudar porque es un alimento que si lo tomamos crudo, aunque las leches comerciales obviamente no, porque las someten a pasteurización, a muchos procesos, pero bueno, por ejemplo, nosotros cuando somos bebés sí tomamos la lactancia, que ese sí sería, yo creo que el alimento top para aportar el glutatión. Entonces, bueno, ¿qué han conseguido, no? Pues en este suero de leche, pues lo que hacemos es que esa cisteína que tiene ese problema de oxidación, la vamos a dar envuelta en una matriz que es el propio suero, digamos, la estamos dando con todos los nutrientes que necesita el cuerpo para que esté protegida, porque además la damos enlazada, la vamos a dar en forma de cistina, que era ese aminoácido que uníamos, y de esta forma sí vamos a conseguir, si no calentamos ni hacemos una pasteurización, tenemos que extraer ese suero en frío y sin procedimientos mecánicos que lo muevan demasiado. Entonces, lo que se ha conseguido con el precursor del glutatión del que os voy a hablar, ¿no? Pues es eso, ¿no? Si pensamos eso, ¿qué nutrientes, ¿no? podríamos hacer para aumentar el glutatión? Pues lo primero que nos vendría, pues tomamos mucha cisteína. No, esto no nos sirve porque ya hemos visto que se oxida, que no llega bien, que lo cocinamos y el calor lo va a destruir. El NAD, ok, me puede servir, pero solamente un 30% se va a convertir en glutatión del NAD. Y además, en exceso también tiene contraindicaciones porque al final es una forma más química, es una acetina, un aminoácido al que le han metido un grupo acetilo y no tiene ese poder tan brutal porque solamente dura 2 horas. En cambio, el suero de leche, el último, que es el inmunocal, que es el que vamos a hablar ahora, tiene un efecto que parece que dura días. No se sabe exactamente cuánto es, pero parece que se siguen observando los efectos tras días de haberlo tomado. Los sueros de leche tratados también me podrías decir, oye, pues me compro suero de leche, de este que venden en los gimnasios, que se toma mucha gente, vale, ese no nos va a servir, ese nos servirá para aumentar el músculo y para recuperar más rápidamente el ejercicio porque tiene aminoácidos ramificados y lo que tú quieras, pero esos sueros están tratados lo pasteurizan, con procedimientos mecánicos, muchas veces lo mezclan con batido, la cisteína no llega y de hecho si no se usaría para aumentar la cisteína, sabemos que esos sueros no sirven. Luego también hay mucha gente que toma glutatión oral, pero ya hemos visto que la célula es impermeable al glutatión. En parte necesitas muchos transportadores, mucha energía, nos cuesta mucho trabajo y no es rentable. Preferimos tomar los precursores, que así es como estamos diseñados. Y el glutatión intravenoso, pues también se va a encontrar con el problema de la impermeabilidad, que aunque tengamos mucho, no funciona igual que los precursores. Entonces, llegamos al punto que yo os quería contar, que es este preparado del suero de leche que se llama Inmunocal, que tiene 387 miligramos de cisteína bioactiva enlazada y 9 gramos de proteína. También podría servirnos para recuperación muscular porque tiene proteína y tiene una absorción impresionante. Yo nunca había visto una absorción del 97%. A mí me ha encantado el NAD porque era lo único que a mí me funcionaba para subir el glutatión y lo he usado mucho, pero me encuentro con que el 30%, que tengo que dar muchas dosis, muchas horas al día, que tiene efectos secundarios. Entonces, pues me encuentro con esto, que tiene una absorción del 97%, que además los efectos se notan tras días de haberlo tomado. Es impresionante los efectos que tiene y solucionamos todos esos problemas de la cisteína porque la cisteína va en su matriz. Yo siempre lo digo que no hay nada como tomar, los suplementos ayudan, pero no hay nada como tomar las vitaminas en su matriz con todos los nutrientes que están al lado porque uno favorece al otro y el otro favorece caso al vascular. Si tomas la vitamina
C sola, pues, o el hierro solo, por ejemplo, pues no lo absorbes igual que si en esa comida hay vitamina C. Ya sabemos la sinergia, ¿no? El efecto, los agonistas y antagonistas, que también los hay, que hay con los nutrientes. Entonces, pues con eso solucionamos eso y los efectos pues se notan pues después de su ingesta por días. Y bueno, pues es muy interesante y hay otros suplementos que también favorecen un poco la asimilación de todo esto, que los quería resumir, que son el selenio, porque ayuda también mucho a las enzimas de síntesis del glutatión, el ácido alfa-lipoico, la vitamina C, el sulforafano, que no nos falte el brócoli, la curcumina y favorecer un entorno alcalino, que no sé si lo he podido dejar claro porque estaba un poco nerviosa con que he dejado de grabar y tal y cual. Y bueno, con esto más o menos termino. Esto era más largo, pero yo lo he intentado resumir porque yo sabía que yo me colaba de tiempo. Y es que es tan impresionante que, bueno, yo voy a ir haciéndolo como más específico, creo, más webinar, pero hablando solo de este tema. Sobre el otro, lo que quería daros aquí es una visión global de todo lo que hace el glutatión. Y bueno, poquito a poco pues iré intentando ser más específica, pero eso, quería resaltar pues estos puntos.